Ahí está. Pues buenas tardes, Dios les bendiga, verdades bíblicas una vez más en esta casa, en este asilo, el Cristo abandonado, donde pues venimos a comunicarles las buenas nuevas, la enseñanza de Cristo a través de su palabra, la Santa Biblia. Por eso es importante, hermanos, que vayamos siempre a la Escritura para que conozcamos verdaderamente el camino de Dios, lo que Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros. Es importante que nosotros lo sepamos. Dios les bendiga a los hermanos en la fe, los amigos que nos están viendo a través de estas redes sociales. Dios los guarde. En esta tarde, queridos hermanos, vamos a hablar. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo han estado? Bien. ¿Han estado bien? Bendito Dios. Hay que pedirle a Dios para que nos siga sanando, para que Él siga sanando nuestras vidas, nuestro corazón, para poder llegar a su presencia y que finalmente Él nos llegue a dar vida eterna, porque es lo que necesitamos saber, ¿verdad? Ya que, pues ya cuando estamos en una tercera edad, pues ya es importante que el Señor nos ayude, porque como quien dice, ya estamos de bajada, ya el cuerpo ya no es igual a cuando estaba joven, ya se nos van las fuerzas, las ganas, ya se nos van las energías, ya no vemos igual, ya el cuerpo necesita pues ya una ayuda y sobre todo de parte de Dios, ¿verdad que sí? Entonces, hoy vamos a ver lo que es el amor de Dios. Amén. Hoy vamos a ver lo que es el amor de Dios, porque en su palabra dice en Juan 3:16, pero de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el amor de Dios, hermanos, es muy grande el amor de Dios para nosotros. No más que muchas de las veces no lo entendemos, o el mismo pecado nos hace poner una ceguera en nuestros ojos para no entender lo que es el amor de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, su palabra, para ver que Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es fe, Dios es esperanza, Dios es comunión con nosotros. Y es importante que nosotros, pues mirábamos la vez pasada, lo conozcamos profundamente, porque si queremos que nosotros nos den decirle así, un regalo, Dios nos sane, nos dé un milagro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedírselo al Señor, ¿verdad? Pero aquí está la cosa de que si no sabemos pedirle a Dios ese regalo, ¿cómo va a llegar hacia nosotros la vida eterna? ¿Cómo va a llegar hacia nosotros las sanidades espirituales? ¿Verdad que sí? No van a llegar si nosotros no podemos decirle de corazón al Señor. Por eso dice la Escritura ahí en Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si nosotros queremos un regalo de Dios, usted debe de decirle con su corazón: Señor, sáname, Cristo Jesús, sáname, tengo este dolor en el estómago, me falta vista en mis ojos, tengo un dolor en el corazón, Señor, ayúdame, Señor, yo creo en ti por fe, Señor, porque reconozco que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz por mis pecados, ¿verdad que sí? Y es importante que nosotros lo digamos de corazón, lo digamos con un corazón sincero delante de Dios. Porque el amor de Dios hacia nosotros, ya le dije otra vez, es inmenso. Es decir, Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Es decir, si nosotros nos consideramos pecadores, pero si renunciamos al pecado, Dios nos va a amar. El Señor nos va a amar, ¿verdad? Y tenemos, hermanos, que antes de partir de este mundo, tenemos que buscar su rostro. Tenemos que buscar su rostro. Tenemos que pedirle al Señor que nos perdone nuestras faltas, nuestros pecados. Es importante que lo hagamos.
De todo corazón. Señor, te pido perdón, Señor, si yo te ofendí cuando estaba joven. Perdóname, Señor. Yo hice esto y esto. Dígaselo de corazón. ¿Verdad? La palabra de Dios dice en 1 de Juan 1:9 que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire qué bonito, ¿verdad? Pero necesitamos sentir en nuestro corazón que lo hacemos un arrepentimiento que genuino, sincero, honesto. Porque si yo lo hago un arrepentimiento hipócrita, no cuenta. O si lo hacemos un arrepentimiento falso, no cuenta. Necesitamos un arrepentimiento que genuino, de corazón. Y usted ahorita que me escucha, querido hermano, ¿verdad? Hágalo de corazón, ¿verdad? Cuando usted esté en el cuartito allí, pídale al Señor de corazón que le perdone sus faltas, sus pecados, y va a ver que usted se va a sentir bien. Va a ver que sí, se va a sentir usted bien. Pero es importante que llevemos esto a la oración, que nosotros lo hagamos de todo corazón, un arrepentimiento, y ahí es donde el Señor nos va a bendecir. Dice así la palabra de Dios, miren, dice: amados, el apóstol Juan nos habla en el capítulo 4, en el versículo 7 en adelante, dice así la escritura, dice: amados míos, amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados míos, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto a Dios. Si nos amamos unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguien dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Entonces entendamos una cosa, hermanos, como lo dice la Escritura, ¿verdad? Que nosotros, la manera de demostrar el amor de Dios en nosotros es demostrándonos los unos con los otros, porque el amor de Dios está ahí, ¿verdad? En el respeto a los demás, en la ayuda que hacemos los unos con los otros. Por ejemplo, yo veo ahorita aquí a la hermanita que le está ayudando a la hermanita a quitarse su blusita para que esté más cómoda. Así debemos de ayudarnos los unos a los otros, ¿verdad que sí? De esa manera es como debemos hacerlos, tratar de ayudarnos. Que si vemos que el hermano no puede rodar
su sillita de ruedas, ayudarle. Que necesita algo, un papel de baño, algo así, ayudarle. En eso vamos a demostrar que Dios está en nosotros, ¿verdad que sí? Eso es bien importante que lo entendamos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos demostrar que Dios está en nosotros, ¿verdad? Porque mire, déjeme decirle, una persona que hace lo contrario a este mandamiento ya no es de Dios. Una persona que dice groserías, una persona, discúlpenme, pero es la verdad, una persona que dice groserías, una persona que fuma, que toma, que se embriaga, que se emborracha, que hace pecado, que mata, que viola, que secuestra, esa persona es hija pero del diablo. ¿Sí? Y nosotros debemos de apartarnos de toda práctica mala, equivocada de Dios. Nosotros tenemos que buscar en el amor de Dios en esta tierra, en este mundo, en el tiempo que Dios nos permite estar aquí en la tierra, tenemos que buscarle de corazón, ¿verdad? Y procurando hacer su voluntad. Por eso la Escritura, lo que acabamos de leer aquí, dice la Escritura, dice, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Miren, el que no ama no ha conocido jamás a Dios, porque Dios es amor. ¿Ya ve? Entonces, de esa manera nosotros podemos amar a Dios cuando ¿qué? Cuando nos ayudamos los unos con los otros, ¿verdad? Cuando nosotros nos preocupamos los unos por los otros, porque ya mencionábamos, nosotros aquí ¿qué somos? Una familia, porque aquí estamos en esta casa y aquí nos vemos todos los días y todos los días ustedes están conviviendo. Entonces, ¿qué es lo que quiere Cristo Jesús? Pues que seamos una familia. ¿Y cómo es una familia? Unida y que se quiera uno, exactamente, y que se respete uno, ¿verdad que sí? Es lo que Cristo Jesús quiere. Desgraciadamente el mundo no lo entiende así. ¿Por qué? Porque ya mire, los hijos, ahorita como lo dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Vendrán en el futuro tiempos peligrosos, y es lo que estamos viendo ahorita, hermanos. Ahorita ya, cuando se mueren los papás, ya les llevan flores, pero pues ya ¿para qué? Si no se preocuparon en vida, ¿verdad? Entonces, ¿dónde es donde debemos de ver el amor de Dios en las personas? Pues amándonos los unos a los otros, respetando a los padres, a los que nos dieron vida, visitándolos, ayudándoles en sus preocupaciones. Sí, sí. Ahorita se la doy porque estamos grabando, sí. Entonces, esa es la cosa. Entonces, tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Tenemos que reconocer que necesitamos de Dios y que ahorita en vida los hijos tienen que ver con los padres en toda necesidad. ¿Por qué? Porque ya los padres ya no pueden. Ya necesitamos la ayuda de los hijos para que nos lleven al baño, para que nos ayuden a cambiar, para que nos ayuden a bañar. Es importante que los hijos, ¿por qué? Porque si no hacen los hijos esto, ellos van a sufrir las mismas consecuencias. Los hijos que tengan, o sea, los nietos de ustedes, no van a hacer lo mismo con sus hijos. Eso es lo malo, por eso tenemos que buscar la palabra de Dios. Importante hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque Dios nos ama. Dios nos perdona. Pero desea que nosotros cambiemos. Desea Dios que nosotros seamos como Él, obedientes, ¿verdad? Que lleguemos a una santidad espiritual donde nosotros pues somos obedientes a su palabra y tratamos de ¿qué? De hacer su voluntad. Aún siendo pecadores, el Señor nos perdona, nos limpia cuando nosotros le decimos, Señor, quiero que me ayudes. Pero tenemos que buscarlo en oración. Si usted ya no puede leer la Biblia, la Escritura, hágalo en oración. Dígale al Señor, Señor, perdona mis pecados. Señor Jesús, aquí estoy. Sáname, Señor. Yo confío, Cristo Jesús,
en tus promesas. Y tú, Señor, viniste al mundo a salvarnos, a darnos vida eterna, Señor. Y yo quiero eso. Tenemos que hacerlo de corazón. Porque yo sé que luego la estancia en este lugar, luego no es fácil. Yo lo sé. Por eso les digo a ustedes, Dios les bendiga. Que Dios los guarde a todos. Dios les bendiga, hermanos. Yo sé que no es fácil. Pero tenemos que agarrarnos de Dios, de Cristo, para que nos ayude, ¿verdad? Nos ayude totalmente a hacer su voluntad, a no perdernos, ¿verdad? A no sufrir, a tener el cuidado de Dios para que vivamos mejor. ¿Por qué? Porque sabemos pues que no es fácil, ¿verdad? Luego sabemos que ya en la vejez la vida es mucho más difícil, ya no tenemos las mismas fuerzas. Por eso es importante que nosotros confiemos en Dios, que el mensaje que Él nos da lo llevemos a cabo en nuestra vida diaria, que ese amor que Dios nos da, nosotros lo compartamos los unos con los otros, con respeto, con obediencia, con ayuda, ¿por qué no? Es importante que lo entendamos para poder crecer espiritualmente y así pedirle al Señor que nos ilumine, que nos sane. Y si usted tiene alguna enfermedad, Dios le va a sanar, porque Dios así lo quiere. Dice, todo lo que pidan en mi nombre os será hecho, dice Jesús. Entonces, si oramos nosotros para que Dios nos sane los ojos, para que Dios nos sane el corazón, para que Dios nos sane las piernas, Dios nos va a sanar. Pero debemos de tener ¿qué? Fe, estar fuertes en la fe. Es importante que nosotros lo hagamos y lo digamos. ¿Para qué? Para que podamos entender el plan de Dios para usted y para mí. ¿Verdad que sí? Por eso yo sé que no es fácil, pero agarrémonos de Dios, soportemos las situaciones, las inclemencias del tiempo, las situaciones difíciles, soportémoslas, pero tratemos de estar firmes con el Señor, para cuando nos llame el Señor, tengamos vida eterna, tengamos una vida diferente y Dios pueda bendecirnos. Y cuando estemos en su presencia, caray, dice la Escritura que vamos a volver a ser jóvenes. Miren, que ya cuando estemos dentro de la presencia de Dios, no va a haber enfermedades. Fíjense qué bonito, no va a haber muerte. Vean qué chulo. No va a haber enfermedades, no va a haber llanto, no va a haber lágrimas, no va a haber secuestros, no va a haber violencia. Miren qué bonito. Dice Dios que va a hacer un mundo totalmente diferente, en amor, en paz, en gozo, dándole siempre al Señor honra y gloria a través de la alabanza. Miren qué bonito, ¿no creen? Por eso es que nosotros desde ahorita, hermanos, tenemos que prepararnos en la fe. Tenemos que prepararnos en la Escritura. Porque si nos falla la fe, vamos a perder todo. Y la fe es la confianza depositada en Cristo Jesús. Y estar seguros de que Dios nos va a ayudar en el problema que tengamos. Pero tengamos confianza, hermanos. Tengamos confianza. Porque si no creemos, no vamos a lograr el cometido. No vamos a lograr lo que Dios quiere lograr para nosotros. ¿Verdad que sí? Y es necesario que le busquemos. Por eso yo le tengo que decir, trate en la mañana, en la tarde o en la noche, orar a Dios. Ore, pídale a Dios que le dé fuerza. Dígaselo en la noche, agradézcale la vida. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por la vida que me das. Gracias, Señor. Manténme fiel, Señor, y manténme sano, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Eso es todo. Es lo que debe de hacer usted. No se olvide del Señor. ¿Sí? No quiere estar dormido todo el tiempo. No. Tenemos que buscar de Dios en oración, para que sea Dios el que nos dé dando sabiduría, fortaleza, aprender de su palabra y sobre todo hacer su voluntad. Digo, yo no digo que no vea la tele, vea la tele, sí, como no, un ratito. Yo no digo que no juegue ahí al ajedrez un ratito, está bien. Sí, es importante, pero es más importante buscar los caminos de Dios, hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque solamente Dios nos puede dar la vida eterna.
¿Quién más? ¿Quién más nos puede dar la vida eterna, hermana? Nadie. Nadie, solamente Dios. Es el único que nos puede restaurar, que nos puede sanar. Por eso es importante que lo hagamos. Y el apóstol Juan aquí nos dice que una de las maneras que le agradan a Dios es que nosotros nos amemos los unos a los otros. Está el amor de Dios en el respeto entre los demás, entre todos nosotros. Allí está el amor de Dios, ¿verdad? En la ayuda que nos damos unos con otros, ¿verdad? El saludarnos con respeto, el saludarnos con alegría, con cariño. Eso es lo que Dios le agrada. No que vivamos todos amargados aquí, tristes difícilmente. Eso no le agrada a Dios, ¿verdad? Es importante que lo entendamos, que vivamos bajo la sujeción de Dios para que sea Dios el que nos ayuda. Mire, vea lo que dice la Escritura. Dice aquí en el capítulo 3 de Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 6 en adelante. Dice: todo aquel que permanece en Cristo no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Cristo es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Véanlo pues. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Vea usted? ¿Ya ve? Por eso debemos tener cuidado, no pecar, hermano. Acuérdese de esto. No debemos de pecar. ¿Por qué? Porque si no, como lo dice el apóstol, si pecamos nosotros y hacemos lo contrario de lo que Dios nos dice, vamos a ser hijos del diablo. Ay. Sí, porque así lo dice el Escritura. Por eso debemos de tener cuidado cómo vivimos, cómo nos comportamos delante de los demás. Bien importante. Dios le bendiga, hermanita, Dios le bendiga. Entonces tenemos que guardarnos en el Señor. Tenemos que hacer la voluntad de Dios para que Dios nos bendiga en los tiempos difíciles. Es bien importante, hermanos, que veamos esto. Sí. Que en nuestra mente y en nuestro corazón nos apartemos de todo signo de pecado. Porque el enemigo, el diablo, es el que quiere hacernos tumbar, el que nos quiere hacer caer. Este es el padre de las enfermedades. ¿Sí? Por eso siempre le debemos de pedir al Señor: Señor Jesucristo, sáname, Señor. Libérame de esta enfermedad. Dame salud, Señor, para que pueda conocer tu palabra, Cristo Jesús. Te doy honra y gloria a Dios, porque eres bueno. Porque para siempre es tu amor y tu misericordia, Cristo Jesús. ¿Ya ve? Y apartarnos del pecado, porque el diablo es el padre del pecado. ¿Y Dios quién es? El Dios de la verdad. El Dios es el Dios de la verdad. Por eso es importante que nosotros entendamos esto, queridos hermanos. Para ir resumiendo, ir llegando a conclusiones. Dios es amor. Y Dios quiere que nosotros lleguemos a amarnos los unos a los otros. Y que nosotros lo declaremos en nuestras acciones, hermano. Porque si yo, imagínense, yo digo: ay, Señor, recibe la gloria a Dios, eres hermoso, Cristo Jesús, pero si soy grosero con el hermano, ¿qué? No. Imagínense, soy hipócrita, estoy manifestando que estoy siendo hipócrita con Dios. Pues ¿cómo puedo decir yo: viva Dios, ay, arriba Jesucristo, mi Señor, gracias, Señor, y luego diciéndole maldiciones al vecino? Pues eso no es cierto, eso sería un engaño, ¿verdad que sí? Y por eso debemos de tener cuidado. Debemos de cuidar nosotros lo que pensamos, lo que hablamos, hermanos. Bien importante hacerlo. Tenemos que cuidar cómo hablamos, cómo pensamos, para que no caigamos en el engaño del diablo. Importante hacerlo, querido hermano. Bien importante. Por eso el Señor Jesucristo está en contra del pecado.
¿Por qué? Porque el pecado, ¿quién lo hizo? El diablo. ¿Y el diablo a qué vino? A hurtar, matar y destruir. ¿A quién? A la gente. Aquellos que se dejen, que caigan en sus redes. Acuérdese qué fue lo que le dijo a Eva. A ver, Eva, ¿qué te dijo Dios? Pues que no coma yo de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, que no coma, porque si yo como voy a morir. ¿Y qué fue lo que le dijo el diablo? No creas, Eva, no creas, no es cierto lo que dice Dios. No le creas a ese señor mentiroso, no. Tú come, porque si tú comes vas a ser como Dios, vas a saber muchas cosas. Come, ándale, come. ¿Y qué fue lo que hizo Eva? Desobedeció a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Eva? Pecó. Fíjese, tremendo. Salud. Gracias. ¿Qué fue lo que hizo Eva? Pecó. Por eso nosotros no debemos de hacer eso también. No debemos de pecar. Tenemos que guardarnos en santidad. Tenemos que cuidar nuestra lengua, nuestros pensamientos, nuestras manos, nuestros pies, nuestro corazón, nuestra mente, para no caer en las garras del diablo. Esa es la verdad, querido hermano. Por eso, si nosotros queremos a Dios, tenemos que permanecer en la verdad. Y la verdad es de que cuidemos su palabra, de que nosotros nos amemos los unos a los otros y pidamos a Dios por cada uno de nosotros, porque Dios es amor. Dios ama a quienes le aman a Él, y Dios va a bendecir a aquellos hijos que son obedientes a Él, ¿verdad que sí? Entonces, por eso es importante, hermanos, que siempre nos llevemos a Cristo Jesús a través de la oración, que le demos pues gracias a Dios, ¿verdad que sí? Vamos a orar para ser despedidos, vamos a hacer una oración. Señor y Padre, yo te pido que bendigas a cada una de mis hermanos, Señor, de mis hermanas. Yo las bendigo en el nombre de Cristo Jesús, para que tú seas limpiando sus corazones, seas librándolas, Señor, de toda enfermedad. Yo declaro bendición sobre sus vidas, Cristo Jesús. Sana su estómago, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Declaro sanidad, Padre Santo, para tu honra y gloria. Padre Santo, bendícelos, guárdanos, Señor, de toda enfermedad, de todo mal pensamiento, Señor. Yo te pido que los obres con poder, Padre Santo, para que seas tú liberándonos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Límpialos, Señor, restaura sus mentes y sus corazones, Señor, para que ellos puedan ser nuevas criaturas, Señor, ellos sean liberados en el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Señor, que con poder los libres de toda acechanza del diablo, Señor, y seas tú bendiciéndolos, Padre, para que ellos descansen en tu amor, Señor, para que ellos entiendan que tú los amas, Señor, pero que deben de tener pensamientos limpios, Cristo Jesús. Límpialos, Señor, restáuralos, Señor, sánalos, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Señor, que seas tú obrando con poder, bendito Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pido que te manifiestes en la vida de este varón, Señor. Yo te pido que lo libres, Señor, que tú lo sanes, Padre. Guarda su cuerpo, Señor. Suelta su cuerpo, Señor, para que él sea sano. En el nombre de Cristo Jesús, declaro bendición, Señor, sobre sus huesos, Señor, sobre sus músculos, Señor. Por fe, Señor, te lo pido para que tú hagas la obra en este varón, Señor, y que crea en ese Cristo de la gloria, en ese Cristo que transforma, que libera y que da vida eterna. Yo lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Sana su mente y su corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pues, queridos hermanos, Dios te los bendiga. Si Dios permite, por aquí nos vemos el lunes, ¿verdad? A la misma hora. Que Dios los guarde, a todos los que nos ven a través de las redes, que Dios los bendiga, que tengan muy buena tarde. Dios los guarde a todos.